Este webinar hace parte del proyecto Conexión Sin Fronteras, que nace como convenio entre la Secretaría de Desarrollo Económico y la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, y tiene como propósito atraer los talentos colombianos que están en el exterior, trabajando en temas como innovación, industrias 4.0, internacionalización y talento. Estos talentos están compartiendo su conocimiento y experiencias a toda la ciudad de Medellín, llegando así a ciudadanos, empresas y emprendimientos. Hoy nos acompaña Natalia Restrepo, administradora de empresas turísticas con máster en técnicas de análisis e innovación turística, investigadora y gestora de proyectos. Su trayectoria, tanto en el sector público como en el privado, le han permitido adquirir conocimientos y competencias en análisis y desarrollo de diversos sectores económicos en diferentes entornos culturales. Gracias, Natalia, por acompañarnos esta mañana y bienvenida. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Encantada de poder participar pues en este espacio que me parece, la verdad, bastante interesante, como una posibilidad de conectarnos a las personas que vivimos fuera del país, pero que queremos de alguna manera seguir conectados con la ciudad y con Colombia. Creo que me escuchan bien todos. Bueno, si hay algún problema con el sonido o la imagen, pues nos informan para poder corregirlo. Voy a pasar muy rápido. Pues si me deja la pantalla, vale. Bueno, el objetivo de hoy es durante esta hora compartir algo, digamos que de información que pueda servirles de apoyo a las personas que nos acompañan, tanto a desempeñar, digamos, como sus labores desde las organizaciones en las que se encuentren, y de manera también informativa para los ciudadanos, pues que de manera voluntaria y abierta nos han querido acompañar. La idea es compartir un poco de información sobre el contexto turístico actual a raíz de la pandemia, pero también un poco conocer y analizar cuál es el estado que viene desempeñando Antioquia como departamento y como región turística, ¿no? A raíz de unos estudios pues que se han venido realizando. Muy rápidamente, pues como bien lo decían en la presentación, yo soy de Medellín, egresada de la Universidad de Medellín, vivo desde hace casi 9 años en España. Estoy finalizando ahora mi programa de doctorado en Turismo y Geografía Económica, pero digamos que tuve la posibilidad de haber trabajado casi durante 10 años por la ciudad y por la región a través de diferentes instituciones, a través de ANATO, de Cotelco, de la Alcaldía de Medellín, de la Cámara de Comercio y del Banco Interamericano de Desarrollo. Y actualmente pues soy investigadora en el Centro de Innovación Social de la Universidad del País Vasco, que está ubicado en San Sebastián. Entonces, simplemente un poco como para que podamos conocernos, no los puedo ver a todos realmente, pero bueno, me parece importante también saber a quién tenemos frente a la pantalla. Así que, bueno, entonces he preparado como una breve agenda, un poco para contextualizar sobre lo que vamos a compartir durante este tiempo. Realmente yo preferiría un poco como compartir la información que tengo, pero dejar un espacio para que también podamos de alguna manera abrir como un diálogo con preguntas, con inquietudes que puedan tener tanto sobre los temas expuestos o cualquier otro que yo pueda responder, pues porque obviamente no los voy a saber todos, pero bueno, en la medida de lo posible, lo que yo pueda aportar, pues estoy aquí para resolver cualquier inquietud. Entonces, en primer lugar, como punto de partida, pues es importantísimo saber en el contexto actual en el que nos estamos moviendo. Y hoy más que nunca esto es importante, pues porque precisamente a raíz de la pandemia del COVID-19, el sector turístico a nivel mundial ha sido uno de los sectores más golpeados en el mundo, ¿no? O sea, es una industria que indudablemente todo el tema de confinamientos, de reducción de movilidades, nos ha traído unas consecuencias casi que podríamos decir devastadoras, ¿no?
Estas cifras son cifras del año 2019, precisamente antes de la pandemia, donde vemos un crecimiento muchísimo más rápido del sector frente a otros sectores económicos a nivel mundial. Vemos un crecimiento y una estabilidad de la llegada de turistas internacionales en todo el mundo. Y vemos cómo el turismo se consolida como el tercer sector más importante en las exportaciones del mundo, siendo el 50% de las exportaciones de los países en desarrollo. Esta es información, digamos, actualizada de la Organización Mundial del Turismo, que me parece importante pues conocer la fuente de información. Y vemos cómo a raíz de la pandemia, en el año 2020, pues porque obviamente como sabemos las cifras siempre nos llegan un poco más tarde de lo que podríamos o nos gustaría saber, pero por lo menos en lo que se refiere al año 2020, vemos la caída brutal que tiene la llegada de viajeros internacionales. En el caso, por ejemplo, de la región de América, que es en la que en nuestro caso nos interesa, esta disminución es aproximadamente de un 69% menos de visitantes. Aquí no sé, yo tengo la pantalla así, pero esta gráfica no sé si se puede ver bien, cómo muestra la evolución a través de los años y la caída tremenda que se tiene durante el 2020, durante el COVID-19, con todas las restricciones. ¿Esto qué ha implicado? Pues un 74% menos de llegadas de turistas internacionales a nivel mundial, una pérdida internacional de ingresos turísticos que hoy en día se estiman por 1.1 billones de dólares. 11 Nati, veces. perdón, te interrumpo. Sí. Nos dicen que no se está viendo la pantalla. No. No, solamente estamos con la presentación en este momento de Conexión Sin Fronteras. No podemos ver las métricas que estás mostrando. Espérate un momento. Porque a mí en mi pantalla sí se me refleja. Intenta dejando de proyectar y vuelve a proyectar para ver si de pronto ese es el problema. Vale, vamos a intentar a ver. A ver, es que no. Vamos a probar. Compartir. Ahora se ve. Ahora sí se ve. Vale. Entonces, bueno, no sé. Vuelvo y repito simplemente la imagen. Esta era una de las que les estaba contando las cifras como más relevantes antes de la pandemia, que nos muestra la llegada de turistas internacionales durante el 2019, los ingresos por turismo y pues una evidencia de que el crecimiento del sector era muchísimo más rápido y muy por encima de la economía mundial en general. Y luego podemos ver las gráficas que nos muestran lo que ha pasado a raíz de la pandemia. Estas cifras son del año 2020, donde se muestra claramente la caída, bueno, para todos los continentes. Para nuestro interés está América en general. La gráfica de la caída impresionante pues que se ha tenido en la llegada de visitantes. Y finalmente, pues los datos que contaba, la pérdida internacional de ingresos turísticos, que se estima que es 11 veces lo que se perdió en ingresos en la crisis económica mundial del año 2019. O sea que hemos, como sector a nivel, en términos de cifras, nos hemos devuelto prácticamente hacia los años de 1990. Es lo que en este momento se está estimando, ¿no? Entonces, frente a este panorama que seguramente, o sea, no hace falta que estén las cifras sobre la pantalla para darse cuenta en la calle y en nuestras realidades como ciudades, como región, como empresas, para darnos cuenta que obviamente el sector ha sido brutalmente castigado, ¿no?
frente a esta situación, ¿cuáles son las tendencias y los desafíos, digamos, que se están desarrollando o se están planteando a nivel mundial, ¿no? O sea, primero estoy hablando como de un contexto global, un poco para tener, digamos, como la visión internacional de qué manera o qué vías o qué retos se están, digamos, planteando, sobre qué temas se está reflexionando de cara a pensar en una posible recuperación. Entonces, es indudable que los retos a los que se enfrenta el sector son enormes y que se necesita, pues no solamente de que se recobre la normalidad en términos de movilidades o de seguridad, sino que también haya un liderazgo por parte pues, de los destinos, de las regiones, de los países en su conjunto, que permitan crear soluciones en el corto y el medio plazo. Pues porque ya hemos visto que, por ejemplo, en el año 2021, lo que parecía una recuperación, digamos, un ánimo y un entorno más positivo para el turismo, ahora mismo en Europa, pues volvemos a estar casi que en peligro. O sea, obviamente no a la realidad que se vivió durante el año 2020, pero sí unas cifras que son impresionantes. Así que, si me disculpan un momento. Bueno, perdón, precisamente yo estoy en este momento a la espera de una prueba PCR porque estoy terrible, pero bueno, esperemos que no sea más que un catarro. Bueno, como les contaba, entonces frente a las tendencias y los desafíos que se están poniendo sobre la mesa en este momento, principalmente esto es de cara como a las oportunidades que se abren para los destinos turísticos y los mercados en general. Entonces, uno de ellos es el tema de la cercanía. Con cercanía nos referimos a que se reactiva todo lo relacionado con el turismo doméstico, con personas que obviamente al no poder viajar a largas distancias, pues consumen de alguna manera los territorios de los que forman parte, de los mismos países, de las mismas regiones. Y yo creo que aquí hay una potencialidad bastante interesante, sobre todo para todo lo que se relaciona con el estímulo y el impulso al turismo regional, ¿no? Y en el caso de Antioquia, pues muchísimo más, porque hemos visto que, bueno, siempre Medellín como ciudad es un gran jalonador de turistas y visitantes, eh, pero, o sea, a nivel regional, esta demanda también tiene que, de alguna manera, permear el resto del territorio. Y aquí yo creo que hay una oportunidad bastante interesante para la región. Todas las tendencias relacionadas con la naturaleza, con el turismo rural, con las experiencias al aire libre, son en este momento, digamos que las más demandadas o beneficiadas con esta situación que en este momento no es deseable, pero que sin embargo en todos los destinos, tanto desarrollados como en desarrollo, hemos visto una tendencia a que la gente, más que eh, acudir a destinos masivos, pues se ha desplazado más a sitios y territorios pues mucho más tranquilos que permitan de alguna manera garantizar algunas medidas de seguridad sin mucha aglomeración. Otra tendencia son las cancelaciones y viajes de última hora. Esto es lo que plantea, sobre todo de cara a la empresa privada y a los empresarios del sector, llámese agencias de viajes, llámese hoteles, incluso los propios eventos y todo el segmento MICE que se ha visto tan afectado, pues es el planteamiento de que
tenemos que ser flexibles, ¿no? Flexibles ante una posible demanda que nos llegue sin ser prevista, como a una posible, eh, digamos, cantidad de cancelaciones de última hora, ¿no? O sea que aquí el tema de previsión o de prospectiva, pues realmente juega bastante la incertidumbre y es difícil saberlo, ¿no? Porque tenemos que adaptarnos un poco a la situación, a los datos, a cómo va avanzando la realidad de cada lugar frente a la pandemia. O sea, como les contaba, evidentemente nosotros, en el caso de Europa, se tenía como una evolución muy positiva. El verano trajo unos datos bastante buenos, se lograron, digamos que, recuperar muchos de los turistas internacionales que se habían perdido durante el 2020, pero precisamente ahora de cara a la Navidad, que es también como una temporada bastante interesante para el sector, pues en este momento hay muchísima incertidumbre. O sea, ya vemos países como Austria, donde hay un confinamiento. Aquí en España particularmente, o sea, no se ha llegado a esos niveles y tampoco creo que se plantee llegar como a esa severidad de medidas, pero bueno, es importante ver que, o sea, que sí hemos mejorado, pero siempre alerta y que hemos aprendido también de este proceso y que podemos volver a recaer nuevamente. Y por ello también la cuarta tendencia que vemos aquí es una mayor responsabilidad en medidas de salud y de seguridad. Y no solamente en términos de salud, porque también lo que hemos visto es que, claro, todo se ha focalizado un poco como al tema del COVID, medidas de seguridad, pero de la mano de esas otras pues dinámicas también hemos visto que la seguridad en sí de algunos destinos y de algunas ciudades pues se ha visto muy golpeada, entonces tampoco se debe, digamos que, descuidar esos otros factores que hacen interesante y seguro a un lugar y a un turista para que nos pueda visitar. Y aquí finalmente surge otra oportunidad y es el cambio en el perfil del viajero. Estábamos acostumbrados, digamos, a tener un perfil de viajero con un nivel adquisitivo a lo mejor mucho más alto, que demanda otro tipo de actividades. Por ejemplo, el tema de los jubilados en Europa, pues es bastante común. En el caso, por ejemplo, de Medellín, que depende tanto del turismo de negocios como ciudad, pues esto también ha sido golpeado. Entonces, en cambio, se ha, digamos que la demanda pasado un poco a un perfil de viajero mucho más arriesgado. Y esto entonces nos lleva a tener un visitante de un perfil de edad mucho más joven, o sea, un segmento más millennials, gente que es mucho más arriesgada, que a lo mejor se siente mucho más fuerte como para tomar el riesgo de coger un avión y visitar un lugar, pues porque, claro, no está en la misma condición que una persona mayor o no está en la misma condición que un empleado de una empresa que tenga que desplazarse a un congreso porque su empresa no tiene cómo asegurarle pues todas las condiciones para que no vaya a tener como ningún contratiempo durante esta estancia. Entonces, digamos que en términos generales, estas son como las tendencias y desafíos que se plantean en términos del mercado, ¿no? Luego, aquí hay un aspecto importante que me parece pues de interés de pronto para los que no tienen la posibilidad desde sus empresas o desde sus instituciones estar un poco como más conectado como con lo que se está haciendo un poco para mitigar y recuperarnos de esta situación, que esto no solamente va ligado al tema del COVID-19, sino en general, o sea, de lo que nos espera y cuál es el futuro del turismo. Entonces, precisamente,
Hace justo un mes, el 27 de octubre, se realizó en la ciudad de Barcelona una cumbre mundial que precisamente planteaba estas cuestiones, o sea, cuál es el futuro del turismo en el mundo, cuáles son las perspectivas y hacia dónde debemos avanzar para, pues para lograr la sostenibilidad del sector y la recuperación, ¿no? Entonces aquí se ha firmado como una especie de manifiesto o una carta de compromiso de un llamado a la acción, donde se establece una nueva agenda en la que el turismo debe responder y debe ser desarrollado bajo tres pilares fundamentales, que son para la gente, para el planeta y para la prosperidad. Entonces, es un documento internacional donde se plantea un modelo de turismo que sea sobre todo, o sea, yo creo que no es tanto en términos de innovación, sino más bien en términos de sostenibilidad. Y cuando hablamos de sostenibilidad, no estamos hablando solamente del tema medioambiental, sino también económico y social, que es lo que engloba en sí todo el contexto de sostenible, ¿no? Porque muchas veces se entiende, o sea, cuando hablamos de algo sostenible, inmediatamente lo asociamos con el tema del medio ambiente. Y yo creo que es importante tener esa claridad de que no solamente estamos hablando del cuidado medioambiental, sino también del impacto económico, de la igualdad, o sea, de que ese impacto económico beneficie también de una manera más equitativa a todos los que integran y forman parte de ese destino y pues por ende se tengan, digamos, unos impactos sociales más positivos. Y esto me parece importante recalcarlo porque más adelante voy a compartir una información que a mí me llamó mucho la atención sobre el caso de Antioquia particularmente. Eh, Como segunda, digamos, llamada a la acción o hoja de ruta, al tiempo que estaban en la COP en Glasgow, precisamente hablando sobre el cambio climático, eh, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo marcó una hoja de ruta eh, para el sector, pero muy enfocada, en este caso sí, al tema del cambio climático y cómo el sector se iba a comprometer a reducir emisiones, ¿no? O sea que, y ahí como sector, yo creo que sí hay un sector eh, que tiene una gran complejidad para cumplir precisamente con esta meta, pues es el sector turístico, ¿no? Porque dependemos en gran medida de todos los medios de transporte, principalmente, pues el avión, obviamente está. Hay otros medios de movilidad, pues más, digamos, más para uso más local y no de largas distancias, ¿no? Pero todos ellos pues son, utilizan energías que no son las más adecuadas o que en este momento se está planteando que no deberían o que deberían realizar una transición hacia otro tipo de recursos, ¿no? Entonces, me parece importante como marcar estas dos documentos o dos hojas de ruta, porque son las más recientes, aparte de que son, digamos que de alguna manera, construidas de la mano de las organizaciones que de alguna manera a nivel mundial, pues dan un poco las directrices sobre hacia dónde deberíamos ir o cuáles son esos retos a los que nosotros nos enfrentamos, ¿no? Así que si tienen la oportunidad un poco de buscar y descargar y tenerlo un poco como, aunque sea por información, pues yo creo que es interesante. Vale, entonces, dicho esto, me gustaría remarcar como hoy en día, a raíz de esas nuevas hojas de ruta, cuáles son como esos elementos catalizadores que permiten de alguna manera no solamente desarrollar, sino fortalecer el desarrollo del turismo, pues en este caso nivel regional, pero bueno, esto aplica en términos de ciudad o de cualquier tipo de localidad pues que quiera eh, desarrollar esa actividad.
Bueno, entonces, aquí en primer lugar, bueno, lo primero es promover políticas públicas y estrategias turísticas que garanticen el uso sostenible de los recursos. Esto obviamente suena muy utópico, ¿no? O sea, todos cuando vemos la Agenda 2030, sí, o sea, en el papel es muy bonito, pero luego esto cómo lo podemos llevar a la práctica. Y esto yo creo que es un gran reto que todos, no solamente como sector turístico tenemos, sino pues en general como sociedad, pero que sin embargo pues no debe ignorarse. O sea, yo creo que hoy en día unas estrategias turísticas que no tengan considerado este elemento dentro de sus planes de acción, sus proyectos, sus planes de desarrollo, pues es un plan que no debería ser viable, ¿no? Luego, en segundo lugar, está la integración del turismo en las políticas nacionales y regionales. Si realmente existe el convencimiento de que el turismo es una opción para el desarrollo económico y social de un lugar, pues debería tener una plena, digamos, aparición, al menos dentro de sus políticas de región. Y eso también es algo que me parece importante remarcarlo porque luego más adelante, en el caso de Antioquia, pues nos sale como una de las preocupaciones, por decirlo de alguna manera. El tema de la sostenibilidad económica, social y medioambiental en el centro de la planificación, pues es un poco lo que ya había comentado, o sea, tiene que estar ahí, queramos o no, no solamente como un objetivo, sino que además muchos de los recursos que se van a obtener para poder llevar a la práctica estos planes, estas políticas y estas estrategias, pues van a exigir que mínimamente se tenga un marco en el que se pueda cubrir cada uno de estos elementos. Impulsar un nuevo modelo de gobernanza basado en la gobernanza colaborativa y el liderazgo colectivo. Aquí hay un llamado muy importante que se hace en el marco precisamente de la cumbre de Barcelona, donde se invita a hacer como una revisión al modelo de gobernanza que se está implementando en este momento en muchos lugares del mundo. Y cuando hablamos de gobernanza colaborativa, es no solamente del desarrollo de políticas públicas de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba, que integre no solamente al gobierno y a las organizaciones del ámbito privado, sino también a la sociedad en general y a los ciudadanos. Muchas de nuestras políticas públicas o planes de desarrollo siempre están pensando, y lo digo por experiencia propia, ¿no? O sea, porque cuando en el caso de Medellín o de Antioquia, pensamos en turistas, siempre nuestra imagen es atraer al extranjero y se nos olvida eh, pues que también los primeros que tienen que estar a gusto en el destino son los propios ciudadanos, porque finalmente son ellos también la primera cara y la, digamos, la cultura viva que el visitante va a explorar, ¿no? Entonces no podemos olvidarnos de que estén vinculados en este tipo pues de prácticas y más también porque o sea, lo vemos en ciudades y en destinos mucho más desarrollados donde el turismo de alguna manera al no hacerse de manera concertada o no se haya tenido en cuenta la planificación con la ciudadanía, pues lo que hay es un rechazo hacia el turista y hacia el desarrollo del sector. Y esto, o sea, lo vivimos en destinos como en Venecia, en Barcelona, bien que son destinos que son muy maduros y muy masificados, pero bueno, no estamos lejos tampoco de que si esta situación desde antes no es prevista y no eh, se tiene en cuenta, pues más adelante, tarde o temprano, el problema va a acabar saliendo y la idea es que podamos de alguna manera ganar todos, ¿no? El tema de la digitalización del turismo.
yo con esto creo que también hay que ser especialmente cuidadosos, ¿no? Porque obviamente la digitalización es súper importante, en el sector turístico seguramente que sí que más, y cuando hablamos de digitalización no solamente estamos hablando de lo típico, un sitio web, la promoción a través de redes sociales, el papel que estas juegan, sino también todo el uso del Big Data. Pero aquí digamos que el cuidado que hay que tener es que, claro, a nosotros se vende mucho el discurso, ¿no? De digitalización, sí, sí, pero digitalización en lugares donde, o sea, en sitios rurales donde ni siquiera se puede tener una garantía de los servicios públicos mínimos, o sea, que vas a ir a ofrecerle o a intentar desarrollar cuando esa parte pues todavía no está cubierta. Entonces yo creo que también es ir adaptando o sea, esta integración del turismo a la digitalización, pero muy enfocado sobre todo de acuerdo al contexto del que estamos hablando. Y aquí yo creo que eso tiene que ser como demasiado ajustado a las realidades de cada lugar, ¿no? Promover los mecanismos de cooperación internacional. Hoy más que nunca esta cooperación tiene que reforzarse, y no solamente cuando hablamos de cooperación, pues hablamos, siempre pensamos en financiación y en recursos, pero yo creo que todo lo que venga de la mano de intercambios de conocimiento, de posibilidades para que digamos, el interlocutor con el que estemos cooperando pueda estimular su economía a través de negocios de sus empresas en doble vía, de intercambio, o sea, de fomento de la movilidad en doble vía. Yo creo que todo eso es, si antes ha sido importante, hoy en día yo creo que es vital. Por supuesto, la inversión en el sector público y el privado debe ser o sea, ha sido y debe continuar siendo un ámbito importante, y sobre todo de cara a apoyar los modelos de gobernanza de los destinos y la adopción y adaptación a nuevos modelos de negocio. Precisamente a raíz de lo que les contaban anteriormente de la cumbre de Barcelona, muy posiblemente la Organización Mundial del Turismo va a abrir una línea, no estoy segura si de financiación o a través de qué mecanismo, para apoyar la reformulación y el fortalecimiento de los modelos de gobernanza de los destinos turísticos a nivel internacional, por lo cual pues yo creo que hay que estar muy atentos también a esas posibilidades que se abren de la mano de organizaciones como esta, pues que son importantes. Y finalmente, nosotros, por ejemplo, me atrevería a asegurar que somos uno de los sectores que menos invierte en conocimiento e investigación. Es un sector que económicamente impacta mucho a las economías de los países y de las regiones en general, pues obviamente de manera proporcional cada lugar pues puede ser más o puede ser menos, pero bueno, tiene como algún impacto positivo, y sin embargo invertimos muy poco en estos ámbitos, cosas que no hacen, digamos, otras industrias que posiblemente no son tan importantes en ciertos lugares, pero que se invierte mucho. Y esto precisamente es fundamental pues, para establecer dinámicas de innovación y de competitividad en los destinos. Bueno, en términos, o sea, esto les quiero compartir. Aquí, aunque los datos no estén actualizados hasta el 2020, pero bueno, o sea, que la gráfica del 2018 al 2020 será segurísimamente
casi igual el comportamiento que ha tenido a nivel internacional. La raya más oscura nos muestra cómo ha sido la evolución de Antioquia, Colombia desde el año 2018, y la raya punteada nos muestra la evolución de Antioquia. Aunque nosotros como región, bueno, digo nosotros porque yo, aunque esté aquí, pues siempre me siento más de allí. Entonces, siempre ha sido, o sea, ha ido creciendo y nosotros hemos ganado demanda, pero bueno, sin embargo vemos mucho margen de crecimiento, ¿no? Entonces esto es importante también para ver de dónde partimos y a dónde hemos logrado llegar, que yo creo que esto es indudablemente muy positivo, porque a raíz de muchas fuerzas, la región y la ciudad pues han logrado incrementar su potencial turístico de una manera que muchos sitios no lo han hecho, ¿no? O sea, unas tasas de crecimiento que son realmente interesantes. Bueno, algunos indicadores del turismo en Antioquia son del año 2019, precisamente porque eh, los datos del 2020, bueno, primero que en los datos abiertos aún no se consiguen, en segundo lugar, pues obviamente las cifras del 2020 serían muy devastadoras y muy negativas para hablar de una evolución del turismo en la región, ¿no? Muchos de estos datos seguramente no tengo la posibilidad de ver quiénes nos están acompañando, si hay alguien de la gobernación de Antioquia o de la alcaldía o del buró o de la Cámara de Comercio, seguramente los tendrán muchísimo más precisos y actualizados, pero bueno, pienso que es una información relevante, pues que todo destino debería conocer, ¿no? En términos, por ejemplo, de economía y empleos, es una información que no es muy fácil obtener, pero esto pasa no solamente en Antioquia y en Medellín, sino a nivel país. En Colombia todavía no, tenemos un trabajo que hacer en este sentido. Tenemos luego, y aquí es donde a mí me ha llamado especialmente la atención, no sé si conocen el índice de competitividad turística que es realizado por el Centro de Pensamiento Turístico. A nivel, este es un índice que se saca desde el año 2016 y mide, digamos que diferentes ámbitos en el desarrollo de un destino turístico. Para el caso de Antioquia, vemos que, o sea, frente a la variación de la medición de 2016 y 2019, pues muchos elementos han aumentado y son de alguna manera positivos. Pero precisamente en lo que tiene que ver un poco con esa sostenibilidad del lugar, pues vemos que ha decrecido, levemente decrecido, pero bueno, llama especialmente la atención en términos ambientales, en términos de gobernanza del destino y en términos sociales también. Bueno, y aquí voy a intentar ir un poco rápido para que tengamos al menos 15 minutos para poder hablar y resolver inquietudes que se tengan. Hace aproximadamente 4 años, en el marco de mi tesis doctoral, yo realicé una investigación con 28 instituciones, tanto del orden nacional, o sea, estoy hablando del Viceministerio, de Procolombia, eh, de, de asociaciones, como el caso de FEDEC, y del ámbito regional, Antioquia, y el ámbito de ciudad, Medellín, ¿no? O sea, en total participaron 28 instituciones, cámaras de comercio, redes, eh, corporaciones subregionales de turismo, pues aquí aparecen todas las que participaron. Me van a disculpar porque la información aquí está en inglés y de aquí en adelante, pero bueno, se lee perfectamente qué organizaciones estuvieron presentes y formaron
Entonces el objetivo del análisis pues fue un poco ver como el papel que han jugado las instituciones en el desarrollo turístico de Antioquia, ¿no? O sea, cómo a raíz de la creación de todas las capacidades institucionales que se crearon a partir de los trabajos que se realizaron con los estudios Monitor en la ciudad, a raíz de la visión Antioquia siglo XXI, se crearon una cantidad de capacidades institucionales que hoy en día pues han tenido de alguna manera un impacto positivo en el desarrollo turístico de la región. Entonces aquí, por ejemplo, en el estudio vemos cómo desde el 97 al 2007 hay ciertas organizaciones e instituciones que han sido, digamos, quienes han llevado el liderazgo del desarrollo turístico de la región, en este caso, y para ese periodo de tiempo lo eran en su momento la Gobernación de Antioquia y el Viceministerio de Turismo, pero como dada la creación de todo ese contexto institucional que surgió, en el caso, por ejemplo, del Medellín Convention Bureau, del clúster de turismo creado por la Cámara de Comercio. Otros actores fueron ganando liderazgo y otros lo fueron perdiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de la propia Cámara de Comercio de Medellín, cómo ejerce hoy en día pues un papel muy relevante en el desarrollo turístico, o sea, tanto de Medellín como de Antioquia. La Oficina de Turismo de Medellín, la Gobernación de Antioquia, cómo se ha consolidado, y particularmente a nivel subregional, cómo la Cámara de Comercio del Oriente pues ejerce un liderazgo importante. Luego, en términos de las interacciones entre instituciones y las motivaciones para trabajar conjuntamente o para interactuar, yo no me voy a centrar en leer todo porque pues ya tienen la oportunidad de verlo, y luego también a través de la ASI podemos compartir la información. Creo que es interesante ver cómo se correlaciona lo que hablábamos antes en términos, por ejemplo, de la inversión en conocimiento e investigación, donde todas las instituciones han reportado que escasamente hablan con centros de conocimiento o con centros tecnológicos. Y esto a mí me parece realmente pues un dato muy interesante, porque aquí sí precisamente hay un llamado al sector para, no solamente en términos de formación, que eso es muy importante, pero si las capacidades de innovación vienen de invertir precisamente en conocimiento e investigación, pues aquí tenemos una debilidad bastante grande. Y luego, en términos de cuáles son las motivaciones que existen para interactuar o trabajar conjuntamente entre las organizaciones turísticas, en este caso es sobre todo el intercambio de conocimiento y de experiencias y el desarrollo de políticas y proyectos de planificación, ¿no? entre otros. Y con las instituciones a nivel general, aquí estamos hablando, por ejemplo, dentro de la propia Gobernación de Antioquia, a través de otras secretarías o a través de otros organismos nacionales o asociaciones industriales o de comerciantes, pues el tema de la infraestructura y la seguridad son dos elementos por los cuales se suele trabajar más con este tipo de instituciones. Aquí, por ejemplo, es bastante interesante la percepción que tienen las propias instituciones, o sea, llámese desde Viceministerio de Turismo, desde ProColombia, a nivel regional, las corporaciones subregionales, cómo este tipo de mecanismos de desarrollo del turismo en la región y en la ciudad es percibido por ellos, si han sido eficientes o no lo suficiente. Para el caso de Medellín, pues es evidente que todos opinan que
todos estos mecanismos, políticas públicas, proyectos, planes sectoriales, alianzas, financiación y formación han sido eficientes. Sin embargo, para el caso de Antioquia, se considera que han sido ineficientes, ¿no? En términos de políticas públicas, de desarrollo de proyectos, de acuerdos y alianzas y de formación. No ha alcanzado, digamos, como a un nivel alto para que al menos sea percibido de esa manera, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un dato sobre la percepción que se tiene de que elementos pueden afectar más el desarrollo turístico de la región. Y en este caso, lo más significativo es el peligro de que el turismo no sea una prioridad, o sea, no sea un sector de prioridad para el desarrollo económico de la región. O sea, muchos lo ven así, lo ven como sí es un sector importante, pero no termina de ser una apuesta pública y privada que realmente se le atribuye al 100% de interés. O sea, muy tímidamente está pues como apoyada, por decirlo de alguna manera. Y esto pues también va muy en línea con lo que comentábamos anteriormente, donde pues tiene que ser una apuesta decidida de los destinos, realmente apostar por ellos si es lo que se quiere, ¿no? Aquí, bueno, un poco más en la línea de lo que hablábamos, vuelve y sale el tema de la baja interacción y trabajo que se tiene con los centros de conocimiento, con los centros tecnológicos. Realmente es pues bastante débil este aspecto. Y aquí, por ejemplo, sale reflejado el interés y la importancia que dan todos los actores institucionales de la región a la existencia de espacios compartidos para la intercambio de información en términos de coordinarse mejor, ¿no? O sea, cómo existen espacios, llámese Consejo Regional de Turismo, llámese en mesas de seguridad, o sea, espacios donde permita a los diferentes actores trabajar de manera cohesionada y coordinada, no de manera individual, donde pues obviamente no va a tener el mismo impacto trabajar uno solo que trabajar de una manera integrada y colectiva, ¿no? Entonces ahí se destaca muchísimo o sea, la importancia y la percepción que tienen las instituciones de que esto realmente exista y sea una realidad en el destino, en este caso en Antioquia. Y aquí finalmente hablamos de que para lo que más se suelen coordinar o la agenda común que hay entre todas las instituciones es de infraestructura, o sea, es como lo que más, para lo que más se relacionan, para lo que más se integran, o sea, todo está muy relacionado con el tema de infraestructura, poco en el tema pues de ejercer un mayor impacto social, de una legislación y el desarrollo de unas políticas públicas pues más coordinado y más negociado. Para el tema de la obtención de recursos, pues tampoco hay mucha coordinación. Y para el tema de la implementación, pues tampoco. Así que, pues viendo esto rápidamente, algunas reflexiones son darle importancia al valor que tienen las capacidades institucionales. Yo creo que en esto la región, si lo vemos en el contexto del país, lo ha hecho muy bien y que es la vía por la cual
se debe seguir. Muchos destinos tienen la fortuna de no mover un dedo y que les lleguen turistas, pero no es nuestro caso, y yo creo que lo ha demostrado el desarrollo que ha tenido el turismo en la región y en la ciudad en este sentido. O sea que yo creo que hay que potenciar esas capacidades institucionales, no necesariamente creando más instituciones públicas o privadas, sino también estableciendo bien los mecanismos de relación, los roles que cada uno juega y las dinámicas pues que se van estableciendo en todo este contexto. El papel de la política es importante. Obviamente cada gobierno pues tiene sus prioridades, ¿no? Pero claro, esto en ciertas situaciones nos puede ubicar un poco más arriba, pero en otras nos puede ubicar mucho más abajo. Entonces, aquí, para bien o para mal, es un sector que está influenciado y en el que la política juega un papel importante. Los arreglos institucionales, un poco de lo que hablábamos antes, la coordinación entre todos, la visión compartida del destino, o sea, que todos vayamos en línea con una visión colectiva. Esto es sumamente fundamental, sobre todo si estamos hablando de una cohesión entre lo público y lo privado, para garantizar que efectivamente vamos en línea con lo que todos queremos. Los espacios de interacción, como lo hablábamos hace un momento, son importantes para la coordinación. Entender que el liderazgo puede evolucionar. O sea, en algunos momentos ciertas instituciones y ciertas organizaciones pueden ejercer un papel muy importante y eso no está mal. Entonces yo creo que es importante también entender el momento que vive la región y la ciudad, y entender que en cada momento y en cada periodo, pues cada uno tiene un rol y una labor. Y por ello, pues las dinámicas de poder también pueden cambiar. La propia percepción de las instituciones, pues yo aquí no lo muestro, pero sí que encontramos que las instituciones que tienen que ver con el desarrollo más general, ¿no? O sea, que no están directamente vinculadas con el turismo, no tienen no digamos mala percepción de las instituciones turísticas, pero pues tampoco es una percepción especialmente generosa. Pero esto tiene mucha relación, es por la importancia del propio sector, ¿no? O sea, porque seguramente muchos darán prioridad o tendrán la creencia de que otros sectores pues son más importantes para la región, ¿no? O sea, llámese, no sé, construcción, energía y otro tipo de elementos. Entonces aquí la reflexión pues es realmente dar el lugar, si realmente es una apuesta regional y de ciudad, pues intentar que así se refleje y se pueda de alguna manera extender pues también a todos los demás contribuyentes o participantes en la economía regional. Eh, Entender que coexisten los enfoques sectoriales y territoriales, ¿no? O sea, esto quiere decir que el turismo, bueno, como sector, tiene que estar netamente integrado con la estrategia del territorio, no pueden ir uno por un lado y otro por el otro, ¿no? Entonces aquí ya es sobre todo una tarea muy de los gobiernos. Y finalmente el turismo y su proyección, pues un poco lo que hablábamos. Si el turismo realmente es una decisión y una vía de desarrollo económico elegida, pues que su proyección pueda desatarse de manera positiva. Creo que, y poner como sobre la mesa todas las facilidades para que de alguna manera así lo sea. Bueno, yo quiero aquí entonces ya dejar, bueno, que he visto el reloj 2 minutos, pero bueno, yo tengo tiempo, así que cualquier duda, pregunta que quieran hacer, pues bueno, bienvenida.
Natalia, en el chat tenemos un comentario que hicieron hace unos momentos por Snyder Granada, que nos dice: en la Comuna 13 está sucediendo algo parecido a la conformidad de la comunidad como destino turístico. Sí. Y la pregunta, o sea, ¿está sucediendo esta situación? Sí, yo creo que hay un fenómeno bastante interesante pues, que se ha desarrollado particularmente con la Comuna 3 en Medellín, ¿no? Y yo creo que también se vivió hace algunos años pues a raíz del primer metrocable que tuvimos, que fue como todo una llegada de visitantes que no se lo esperaba la población local. No sé si él se refiere que tienen la problemática entre eh, si muchos residentes no están muy de acuerdo con que lleguen tantos visitantes o si realmente están sintiendo que esas visitas que se hacen o se promueven de alguna manera no impactan a la población local de la comuna. No sé cuál sería como la duda. Snyder, si quieres de pronto hacer algún comentario, el chat está habilitado, puedes abrir tu micrófono también para que converses con Natalia. Bueno, mientras esperamos, Natia, que se animen un poco a hacer preguntas, vamos a invitarlos a que por favor diligencien la encuesta de satisfacción que les enviamos al chat. Y adicional a esto, quienes no se han registrado, también vamos a enviar el link de inscripción para que puedan hacerlo y puedan recibir las memorias de esa transferencia. Veo que ya tenemos una respuesta y nos dice la pregunta: ¿crees que podemos evitar esto al tener la intención a nuevos destinos, no impactándonos aún, y cómo? Sí, yo creo que aquí es de la mano de quienes planifican o de alguna manera promueven las visitas al lugar, ¿no? O sea, realmente sí, muy importante que se esté conociendo y se esté poniendo en el mapa turístico de la ciudad estos nuevos espacios, pero claro, no se tratan de espacios creados para consumir y dejarlos, ¿no? O sea, como puede ser el caso de, no sé, de un centro de convenciones, de un parque, sino que allí viven personas, ¿no? Y de alguna manera estas personas tienen sus vidas, sus dinámicas, sus centros de trabajo, sus centros de estudios en estos entornos. Entonces, yo creo que es importante pues precisamente lo que hablábamos, esa coordinación y esa gobernanza en colaboración con el ciudadano que forma parte eh, pues del destino y que no se puede sacar simplemente eh, pues por ganar una demanda turística, pues tiene que estar vinculado. No sé si si a través de juntas de acción comunal, de líderes del barrio que de alguna manera puedan tener una voz en mesas sectoriales de turismo que tenga la propia ciudad sobre cómo les gustaría que esta actividad fuera gestionada en su territorio. No sé si hay... Perfecto. Perfecto, Natalia, muchas gracias. Hasta el momento no tenemos más preguntas en el chat. Si de pronto alguien se anima. Ah, bueno, Snyder tiene la mano levantada. No sé si quiera de pronto hacer algún comentario adicional. Puedes abrir el micrófono. ¿Me escuchan ahí? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Es un poco ruidoso acá, pero bueno. Mira, me parece muy acertado lo que veníamos hablando sobre la investigación. Es definitivamente uno de los sectores en los que menos invierte en investigación y por ende pues tenemos tantas barreras. Sin embargo, seguimos teniendo barreras de infraestructura a nivel de geopolítico, ¿cierto? Por ejemplo, cuando queremos impactar una zona rural que aún no ha sido impactada, tenemos barreras con servicios públicos, servicios de internet,
demás cosas. Ahí ahorita mismo, bueno, digamos, dejando de lado el tema de la investigación, porque creo que es una gran apuesta. Uy, no sé qué pasó que le dejé de escuchar. Sí, nosotros también creo que Parece que se desconectó, ¿no? Porque ahora sí, parece parece que no menos. sí, se desconectó, pero ya lo veo otra vez en línea. Vale, Esperemos a que vuelva y conecte todo para que pueda continuar con el comentario. sí. Sneider, te esperamos Perdón. hasta que organices todo. Ok, listo. Ok, ya está. Perdón. Bueno, retomo. Bueno, hemos de lado la investigación porque sabemos que es una apuesta muy grande y que hay que hacer. Sin embargo, quiero como abrir una pregunta hacia las nuevas tecnologías que estamos viviendo ahora, sobre todo el tema de descentralización de capital con cryptocurrencies. ¿Crees que es momento para impactar en Colombia con este tema? ¿Crees que podemos descentralizar capital, descentralizar utilidades, por así decirlo, en el sector de turismo? ¿Qué quieres decir con descentralizar? Bueno, por ejemplo, en este momento estamos viviendo una época donde hay capital, donde las empresas reciben sus utilidades no en dinero, en dinero local, por ejemplo peso, sino que lo reciben en Ethereum, lo reciben en Bitcoin o están haciendo intercambios de bienes con NFTs. Y yo creo que es una apuesta muy, muy interesante. Puede que sea una apuesta que se pueda perder o se pueda ganar en territorios como Latinoamérica, como Colombia. Y me gustaría saber si tienes algún conocimiento, si crees que es momento, tienes alguna opinión al respecto sobre implementar descentralización de capital en turismo, por ejemplo, en Colombia. Bueno, pues realmente es la primera vez que escucho como un planteamiento de esa manera, ¿no? Porque precisamente al tratarse, no solamente en términos de turismo, sino a nivel económico global, al tratarse como de un tipo de moneda, por decirlo así, o de monedas muy especulativas, pues es bastante arriesgado que la economía de o sea, una economía individual, pues bueno, afectará a esa familia, a esa persona, pero poner en riesgo de alguna manera la estabilidad económica de un sector en general o de un lugar en general a través de este tipo pues de mecanismos que no vamos a decir que están mal, ¿no? Pero que todavía no son estables, que hay mucha especulación, como te puede ir bien, te puede ir mal, pues creo que es un riesgo pues bastante grande. O sea, para el que sea privado, pues claro, o sea, la decisión está en él y el riesgo que asume como cualquier negocio, pues perfectamente que lo puede hacer. Pero en términos más institucionales, públicos, pues desde luego que no sería en este momento un escenario pues muy recomendable, ¿no? Igual Bien, gracias, Natalia. es un poco más, una visión un poco más conservadora, pero claro, lo que está en juego pues es la estabilidad económica y social de un sitio, entonces creo que es mejor de alguna manera pues tener como eh, ese comportamiento. Sí, claro, pues se sobreentiende lo conservador porque obviamente es algo que podemos tener como seguro, pero hablando, perdón, está un poco borroso acá, hablando como países como Estonia, Suecia, España, que están invirtiendo demasiado en cryptocurrencies, Estados Unidos, que ellos se planean la estabilidad, pero, pero los resultados están siendo como a la espera. ¿Sí? Pero quiero cerrar con eso, porque también es un llamado como a leer y investigar un poquito sobre eso y claro, primero hay que investigar sobre lo que está pasando ahorita y con lo que nos muestra sobre los gráficos y datos, sobre cómo investigar puede ser una gran apuesta también. Muchas gracias, Natalia. Y No,
Con mucho gusto. No sé Bueno, si... Natalia, tenemos otra pregunta en el chat que nos hace Laura Morales y nos dice, en el caso de la Comuna 13, ¿cuál puede ser la dificultad de las entidades públicas para que les permita intervenir o involucrarse con las organizaciones barriales que promueven el turismo en la zona? ¿Cuál puede ser la dificultad? No, a ver, yo creo que la primera dificultad es encontrarse con, pues digamos, con ese rechazo por parte del propio habitante de la comuna a recibir turistas allí, ¿no? No quiere decir que, bueno, personalmente no puedo constatar que así sea hoy, pero que si esto no se hace de una manera organizada perdón, y cohesionada con los habitantes del barrio, pues puede llegar a pasar, ¿no? Entonces hay que darles una mayor participación desde cosas muy pequeñas, como qué tipo de recorrido deben hacer quienes nos visitan, hasta qué agencias, o sea, tampoco vamos a de alguna manera decir esto sí, esto no, pues porque hay libertad de empresa y las ciudades de todos, pero sí de alguna manera qué tipo se puede planificar, qué perfil queremos que venga y nos visite al barrio, que no estamos interesados y creemos que puede traer de alguna manera una imagen o prácticas negativas en, en nuestra comuna. Todo eso yo creo que tiene que ser, o sea, dado el incremento positivo o el interés turístico que ha tenido esta comuna durante los últimos años, y si ya se perciben como ciertos indicadores donde la comunidad está un poco inquieta o no del todo cómoda con estas visitas, pues es importante hacer una pausa y ver de qué manera pues esto se puede reconducir en una línea en la que todos puedan ganar, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna pregunta. De Nos todas dice, maneras, sí. nos dice Laura que muchas gracias. Vale, encantada. Yo aquí No, les dejo mi correo porque, bueno, igual para futuras consultas o lo que quieran profundizar o conocer o que les pueda compartir, pues bueno, tienen mis datos. Todas estas bueno, información también están publicadas en revistas académicas a nivel internacional. Lo malo que, bueno, están en inglés, pero bueno, perfectamente se pueden compartir por si se quiere llegar pues a profundizar un poco más sobre los temas. perfecto, Natalia, muchas gracias. No, encantada de poder estar un rato pues, con mi gente, con mi ciudad y bueno, de alguna manera lo poco o lo mucho que pueda servir, pues bueno, intentar compartirlo si sirve de algo para los que nos acompañaron. Y muchas gracias por haber asistido. Perfecto, muchísimas gracias a todos y a todas, a Natalia también por hacer esto posible. Esperamos que sea de gran aporte para todos los diferentes espacios donde participan y los invitamos a seguir conectados con todos los demás eventos que tienen los demás expertos del proyecto Conexión Sin Fronteras. A sus correos electrónicos les llegará la programación de los próximos eventos y recuerden que en el chat pueden consultar el correo electrónico y el número de contacto de Conexión Sin Fronteras. Agradecemos a todos nuevamente y que tengan una feliz tarde. Natalia, muchas gracias. No, a ustedes. Un saludo para A ti, todos. gracias.